¿Qué hubo, Valerio, hermano? ¿Cómo está la vaina? Hoy es 18 de mayo del 2025 y son las 2:55 de la tarde y hace 6 años se nos despidió nuestra querida doña Isabel. Pero también hace 6 años se despidió nuestro buen amigo el señor Camarón. Pero esta semana está cerrando con noticias bien interesantes para el planeta y con noticias bien terribles y devastadoras para Venezuela. Pero hay que irse quizás al contexto internacional. Lo primero que tenemos que observar es que el Catire demostró que su visión de la política internacional o la visión que él observa de los Estados Unidos para con el planeta es buscar la paz a toda costa y si no se consigue, cogerlos a tiros. Pero no al revés, que es cogerlos a tiros para buscar la paz. Entonces eso es un enorme cambio en el paradigma, porque no significa que los americanos dejen de gastar en la defensa para tener lo que se llama el deterrence, que es la forma de meter miedo, que es la disuasión. No, porque de hecho el presupuesto del Pentágono está subiendo a mucho más de $1 trillón para el periodo del próximo presupuesto. Así que no es que le estén dejando de gastar plata al Pentágono, es más, están planteando nuevas inversiones, cambiar las condiciones de negociación, permitir que nuevos actores puedan desarrollar nuevos productos, plantearse el paradigma de las nuevas armas y sobre todo hacerle un aumento salarial a las tropas, es decir, aceitar a todos aquellos que tienen que ir a batirse un champú en el mundo entero para defender la causa americana, defender sus inversiones y a sus aliados. Así que eso está muy claro. Pero además de que está esa enorme inversión del Pentágono, y es la razón por la cual todo el mundo guarda plata en los Estados Unidos, más allá si tienen las reservas en oro o no, pero lo único que está claro es que los americanos sí están dispuestos a coger a tiros al que se quiera meter con ellos, y para eso se gastan $1 trillón. Así que eso sí es interesante. Pero además de eso, entonces observamos que el Catire esta semana le dijo al planeta: los árabes que se arropen y suden y le echen bolas, que me parece que dentro de su sociedad lo están haciendo bien, y aquí lo que queremos es paz, hacer negocio y que todos hagan plata, y que de alguna forma esas sociedades puedan generar empleos para generarle prosperidad a sus ciudadanos. Y eso es lo que el Catire plantea para Siria, que le está dando una palomita al señor Al-Yolani para ver si levantando las sanciones estos son capaces de echar a andar su país. Ya consiguieron que las naciones del Golfo Pérsico digan que van a cargar la deuda siria, la van a condonar y además le van a facilitar los chochecos para invertir en desarrollar lo que significa Siria, porque sería otra salida al Mediterráneo con cantidades de gasductos y oleoductos para no tener que dar la vuelta por el Golfo Pérsico, sino que puedan entubar producciones de gas y petróleo que vengan de Kuwait, de Arabia Saudita y de Qatar y de otras naciones del Golfo Pérsico. Así que allí se la están planteando claramente, y al señor Al-Yolani le están dando una tremenda oportunidad de arrancar de cero, a pesar de que es un terrorista, es un asesino y todo lo que usted le quiera poner. Pero si al caso vamos de terroristas y asesinos, en Venezuela la comunidad internacional le ha permitido a estos sarnosos actuar durante 26 años y destruir una nación que tiene hoy más de 9 millones de desterrados. Así que ¿cuál es el chance de darle una palomita al Yolani? Bueno, arranca el juego. Pero además de eso, lo interesante es que al meter a Siria en el juego, le están quitando una pieza de oro al malandro Vladimir, que tenía su salida al Mediterráneo a través de sus bases en Siria. Pero eso sí,
Si van a permitir que le levanten el pote, no le van a dar el chance a las bases rusas. Así que eso es punto en contra para la rata de Vladimir. Pero también quizás lo interesante es que cuando vemos el corolario del viaje del Catire a Oriente Medio, el tipo se trajo en promesa cerca de 3 trillones de dólares, pero en inversión directa cerca de 1,2 trillones de dólares con los saudíes, con los cataríes y con los emiratíes. Pero también entonces aparecen, por supuesto, los detractores del Catire. ¡Ay, que dejó votado al Estado de Israel! Coño, vale, ¿cómo que dejó votado al Estado de Israel? Apenas llegó al gobierno, le permitió que le enviaran todos los grupos de armas, bombas, aviones, tanques, etcétera, que la administración del viejito dormilón tenía parado y no le despachaba. Le despacharon todas las armas que estaban en los pedidos de compra y además entonces contrataron el domo, el equivalente al domo de hierro, pero para la seguridad de los Estados Unidos, que es con una tecnología conjunta americana con los israelíes. Pero también hay que reconocer que el gobierno de Trump le ha permitido que el Estado de Israel bombardee a Hamas y a Hezbollah por todos lados y han colaborado en inteligencia conjunta y además que se lanzaron en una campaña de más de 55 días a bombardear a los hutíes, que eran enemigos de los saudíes y los israelíes, y le dieron bomba hasta que los hutíes sacaron la lengua y pidieron cacao. Y eso es apoyando al Estado de Israel. Pero además de eso, el Catire le dijo a Netanyahu, con la gente en Gaza, si no terminan de entregar a todos los que tienen capturados como rehenes, dele balas a ratas. Así que el Catire no ha dejado votado a Israel. Que la agenda del señor Trump no necesariamente es la agenda de Netanyahu. Bueno, eso es una verdad como un templo, pero no es porque ha dejado de apoyarlo, sino que cada quien vela por su país. El señor Trump es el presidente de los Estados Unidos, el señor Netanyahu es el primer ministro de Israel, pero no necesariamente uno tiene que hacer lo que diga el otro. Pero además de eso, entonces, cuando observamos que la agenda es la paz a toda costa buscando negocio, entonces caemos en el tema venezolano. Y es que observábamos esta semana una declaración que hace un sujeto que se llama Rafael de la Cruz, que dice ser del equipo económico de la señora Machado, donde a la Patilla le da una entrevista de unos 25 minutos donde explica más o menos para dónde van. Pero es triste observar que uno no entiende a nombre de quién o para quién este individuo cree que se va a montar un gobierno en Venezuela. Es importante recordarle al doctor de la Cruz que en Venezuela estamos buscando un cambio para resolver el problema a los venezolanos. Y resolver un problema a los venezolanos pasa por revisar el problema histórico, el atropello y el expolio a los venezolanos. Y después de que usted defina eso, entonces empieza a ver cuáles son las variables que va a escoger. Pero resulta que en ninguna parte de los argumentos y los discursos del señor de la Cruz y algunos otros opinadores del grupo de la señora Machado está tomado en cuenta los fondos de pensiones de los trabajadores de la petrolera, a los cuales les robaron más de 500 millones de dólares, que eran sus ahorros. No era que era una platica que le tenía PDVSA, no, eso eran los ahorros que se los descontaban a la gente y eso estaba en el fondo de pensiones, y la rata de Ramírez se lo roba por órdenes del Sambo de Sabaneta. Y en ninguna parte vemos que se esté planteando eso. Por otro lado, entonces observamos que el procurador de la Nación, cuando plantea la defensa del problema de Citgo, en ninguna parte deja expresado al juez Stark que quien tiene la primera prioridad de cobro son los acreedores, que son los empleados de PDVSA. Que si vamos a aceptar el argumento del alter ego, quien tiene que cobrar de primero son los empleados de PDVSA, porque así lo establece la legalidad mundial.
quien cobra primero son los trabajadores y después cobra el resto los acreedores. Bueno, resulta que en Venezuela, de acuerdo a lo que está planteado en el juez del señor Stark allá en Delaware, hay un coñazo de gente en la cola para cobrar, pero esos empleados pa'l perro. Y en ninguna parte vemos ni a los voceros de la señora Machado, ni a los abogados que llevan el caso hablar de eso, y eso es triste. Quizás el segundo tema que debemos observar es que este señor de la Cruz dice que en Venezuela están planteados dos primeros problemas. El primero, reactivar la industria petrolera, y el segundo, la emergencia humanitaria. Bueno, yo creo que este señor, bueno, será muy doctor en economía, pero ese toche en su vida ha ordeñado unas vacas, en su vida ha montado una cochinera, en su vida sabe lo que es una platanera, y en su vida ha pagado nómina más allá de pagar a la señora del servicio de su casa, que eso lo hace su mujer. Pero hay que recordarle al doctor de la Cruz que en Venezuela el problema no es la industria petrolera, porque en el mejor momento de la industria petrolera eso eran 20.000 empleados. Después los sarnosos chavistas la subieron a más de 100.000, pero en Venezuela, que quedan 20 millones de personas, porque hay 9 millones y pico desterrados, entonces se necesitan generar por lo menos 10 millones de empleos formales. Y si toda la industria petrolera lo que genera en su mejor momento eran 20.000, ¿dónde está el resto de los 9.980.000 empleos? Entonces, no es la prioridad reactivar la industria petrolera. El problema venezolano es que es un país sin ley, es un territorio apache, donde no hay Estado de Derecho, donde no funciona la justicia. Y el problema no es tener una justicia que sea lo suficientemente decente, no, ese no es el problema. El problema actual en Venezuela es que hay un compendio de unas 380 leyes que están diseñadas para enterrar el país y que el ciudadano formal y legal no pueda actuar, sino que tenga que ver cómo carajo evade todo tipo de actividades, cobros fiscales, legales, ilegales, más la matraca. Entonces, en Venezuela lo primero que hay que establecer es el Estado de Derecho. Lo segundo que hay que establecer es la propiedad, pero no los derechos de propiedad, no. La propiedad de la tierra, eso hay que definirlo. Porque no es que los sarnosos chavistas nos robaron, es que el Libertador, desde aquel famoso decreto de 1826, nos robó a todos el subsuelo y dijo que el subsuelo era el Estado. Y eso es un gran robo, porque cuando puede venir cualquier bicho con el cuento de que tiene el apellido de una chapa del Estado y te expropia o te confisca porque se le ocurrió por el forro de sus cojones, entonces eso significa que no hay propiedad. Así que hay que empezar a decirlo claramente. ¿Qué piensa el equipo de la señora Machado con respecto a la propiedad? Porque los venezolanos necesitamos saber cómo ven los derechos de propiedad, porque no es solamente un contrato, es el subsuelo, que cada quien puede hacer lo que le dé la gana con lo que es suyo. Y ese tipo de cosas es la que hay que aclarar. Pero también hay que plantear otra cosa, más allá de la emergencia social, porque este señor de la Cruz plantea de que como en Venezuela todo el mundo está bancarizado, es una forma fácil para repartir golilla. Mire, señor, si el país ha aguantado el hambre pareja durante 26 años, pues es muy probable que en el cambio de gobierno todavía tenga que aguantar hambre otro ratico. Pero más allá de empezar a regalar golilla, entonces ahora, en vez de tener la misión Rivas, la misión Vuelvan Cara, la misión Negro Primero, entonces ahora sea la misión Uslar Pietri, la misión Burelli, la misión, no joda, el señor Biagini, o la misión Gallegos. No, olvídese de esa verga. En Venezuela lo que hay que plantear claramente es que si hay condiciones en el respeto a la propiedad, lo primero que va a haber es un cambio en la legislación bancaria, y el que tenga propiedad
va a poder colocar su propiedad en garantía para pedir un préstamo e invertir en lo que le dé la gana para generar empleos. Y en la medida que usted vea que la gente está generando empleos y están cobrando salarios, entonces usted verá que no es tal la necesidad humanitaria. Por supuesto que en el país a estas alturas hay una cantidad de individuos que por su condición de edad y física no pueden moverse, pero no puede ser que tú plantees que la prioridad sea los mayores de 70 años al día de hoy, cuando tu problema es ver cómo se van a generar los empleos para que la gente vaya a trabajar. Y después entonces deja a aquellos vulnerables para darles una atención especial. Pero lo principal es los que pueden trabajar y los que se pueden emplear, porque estos son los que van a pagar la cuenta para sus padres mientras se equilibra la carga. Pero es que además hay que recordarle a este señor que por golilla nos enterramos y va a arrancar con golilla. Es decir, que el gobierno de la señora Machado, según las intenciones de este toche, son las mismas del Bolsas, aquel que ofrecía la tarjeta Mi Negra, o la oferta del flaco cabrón que hicimos presidente 2 veces, que decía que el problema no era las misiones, sino que tenía que ser la bolsa más resuelta y echarle más cochino, pollo y carne. No me joda. Entonces no puede venir con ese cuento. ¿Qué coño es el plan Venezuela Tierra de Gracia? ¿Ese es el plan? ¿Qué? Más de lo mismo, más chavismo, más caprilismo, más rosalismo. Entonces, ¿qué aprendimos en 26 años? No aprendimos nada, pero es que además de eso, este señor está hablando como si el mundo se detuvo en Venezuela en 1998, estamos en el 2025, y resulta que estamos observando cómo se hacen las vainas bien, y lo que hay que voltear a verlo en español, en la Argentina de Milei, donde el tipo planteó claramente cuál era el Estado, que era el enemigo de la población, pero además cuál era la prioridad de las inversiones. Y el problema no es hacer carreteras en Venezuela, el problema es tener un Estado de Derecho para que cada quien pueda invertir, generar empleo, y de esa forma pueda existir gente que pague impuestos. Pero para eso hay que definir cuál es la carga fiscal del país. No podemos seguir con miles de regulaciones, miles de registros y miles de cuentos por donde cual te matraquean, y entonces de eso no se va a hablar. ¿De qué sirve atender la emergencia humanitaria cuando tienes 400.000 alcabalas en el país, todo el mundo siendo atracado por cualquier gusano? Estamos hablando desde un soldado del ejército, un guardia, un policía, un PTJ, un Boy Scout, un carajo del Club de Leones, o del Rotary Club, o de las monjitas de la caridad, o un toche que monta en un policía acostado una venta de pepitos y chicharrones. Eso no puede ser. Ese tipo de piratería no puede ser la oferta para el país. Así que hay que recordar que antes de ponerse a hablar de reactivar la industria petrolera, lo que tenemos que plantear claramente es los derechos de propiedad, la legislación que va a quedar vigente. Lo que ya puede hablar claramente es cuáles son las legislaciones que se van a derogar, cuáles son las leyes que atropellan al ciudadano, que deben ser derogadas desde el minuto 1. Eso es lo prioritario para el país, más allá de regalar golilla. Porque si en el país hoy 20 millones de individuos mal que bien viven, pues en los mismos términos podrán vivir los primeros 100 días del nuevo gobierno. Pero lo que sí no puede ser es que usted aspira que hayan inversiones en el país de grandes corporaciones con ese Estado de Derecho. Por favor, yo creo que esa es la primera oferta. Y la segunda, es importante que muchos de los dineros de los venezolanos que están afuera, los buenos y los malos, puedan ser reinvertidos en el país. A los ladrones hay que cazarlos y confiscarles todo, pero evidentemente que en las instituciones bancarias el día de hoy hay imposibles de cobrar por aquello de las corporaciones offshore, de los bancos offshore, etcétera. Pero por lo menos, si ya tú no le puedes confiscar la plata a alguna rata de esa, tienes que plantear un negocio para que el tipo venga a invertir en Venezuela a generar empleos. Pero eso no es con el cuento de la reactivación de la industria petrolera. Si usted abre el juego y hace un planteamiento lo suficientemente atractivo, créame que van a sobrar empresas petroleras para invertir en Venezuela. Y eso pasa por abrirle la puerta de primero a Exxon,
que es la primera petrolera del mundo, pero además que la que está más interesada en recuperar más de 800 millones de dólares de pérdida que le hizo clavar el Sambo de Sabaneta. Y si hay que volver a abrir la puerta a los carajos de Chevron, bueno, se la vuelves a abrir y le revisa las cuentas. Y así por el estilo, hay mucha gente a la cual hay que volverle a abrir la puerta para invertir, pero no desde el punto de vista de que sea el Estado. No, usted plantea el juego, usted abre y cambia la legislación y esos cochinitos llegarán solitos. Pero si usted cree que va a dirigir el juego, ¿qué cree la señora Machado? Que este tipo de economistas y ese grupo de bachilleres que tiene en Washington son los carajos que pueden sentarse en la mesa con los tigres de esas grandes corporaciones. Por favor, dejen de chuparse el dedo. Lo único que tenemos que tener claro es cuál es la legislación que vamos a plantear, y eso es lo que necesita la República. Pero sobre todo, hoy es muy importante que este señor de la Cruz entienda que el viejito dormilón se acabó. Este carajo dice, es que ya recibimos una ayuda importante del presidente Biden. Sí, claro, la tremenda ayuda que recibió Venezuela fue que le liberaron al Saab, a los sobrinos que estaban presos por narcos, al otro sobrino que estaba castigado, que le permitieron la licencia de Chevron, que le permitieron recoger más de 4.000 millones de dólares por año para que se lo siguieran robando, que no le han apretado las bolas de estos tipos con respecto a la violación de derechos humanos. Todo eso lo permitió el gobierno de Biden, y a esta altura este carajo sigue agradeciéndole a Biden, será huevo. Pero es que además eso hay que recordar, que es que desde el 20 de enero en adelante hay un nuevo sheriff en el pueblo, que es el catire Trump, y con ese tipo de argumentos lo que le pueden pintar es la paloma del Espíritu Santo, cabeceñema, porque lo más seguro es que le van a sacar es la monda del negro del WhatsApp y la van a pasar por la cara como un pintalabios, si sigue creyendo que en este mundo hay pendejos. Porque pendejo el que crea que los demás son pendejos. Pero así no vamos a lograr nada en Venezuela. Ese es nuestro problema. Bueno, mi hermano, se me cuida, le prende una velita a mi querida Isabel, yo le voy a prender una a mi querido Camarón, y eso sí, si tiene chance, no deje de darse una vuelta por Wendy's y se zampa una hamburguesa triple. Porque los pastelitos de Joseito con el masato, coño, cuando regresemos. Chao, chao. Y este programa llega a nombre de nuestros distinguidos anunciantes. No deje de suscribirse a la cuenta, dele a la campanita, póngale la mano y además si puede, envíe un super chat. Trompa al que quiera, trompa a todo el mundo, trompa a todo el mundo, trompa al que quiera.